Bueno, Hola, sí, sí, ¿me Andrés, escucha? sí, ahora te escucho perfecto. Andrés, bueno, Sí. para entender un poquito más allá de todo este escándalo de lo que es el mundo de la criptomoneda, uno se pone a pensar, ¿qué ha sucedido a ustedes, por ejemplo, que están en el tema y son especialistas? Y sí, ha sido muy importante el hecho, porque, por ejemplo, la red Solana, donde está montado el token de Libra, ha caído después del anuncio, bueno, de todo el anuncio del lanzamiento del token de Libra, y bueno, se está recuperando ahora. Por ejemplo, eso es un detalle muy importante, fue ese. Y bueno, también hubo muchos casos, digamos, en donde se han revelado, digamos, que antes pasaban desapercibidos, porque en realidad en el mundo cripto este tipo de, digamos, de lanzamientos fallidos y o estafas, eh, digamos, pasan totalmente desapercibidos en el mundo cripto o no con poca relevancia porque hay tantos, entonces no hay mucha relevancia. Lo que hizo hincapié en este caso es que, bueno, una figura importante como un presidente del país lo haya, eh, lo haya promocionado. Eso fue lo más trascendente, digamos, que hubo. Pero este tipo de casos, periódicamente hay muchísimos en el entorno cripto. Ahora, Andrés, pregunto, digo, para poder tratar de comprender y quienes nos están viendo y escuchando también puedan tratar de ver cómo es este mundo nuevo, ¿no? Para América Latina, para Argentina y que uno se sorprenda con este caso que ha sido un escándalo, porque lo ha promocionado nada más y nada menos que un jefe de Estado, digamos, ¿no? Difundido, Está promocionado. Digo, cualquiera puede alcanzar y comprar criptomoneda, cualquiera, ¿cómo es una cripto? Poder pasarla a pesos, ¿cómo es esto del mundo de las criptomonedas? bien, muy buena pregunta porque hay que saber diferenciar de lo que son los simples tokens, como lanzaron, como pasa con Libra, de lo que es una criptomoneda, porque Libra no es una criptomoneda, es un simple token. Una criptomoneda tiene que tener otros principios, digamos como es en el caso de Bitcoin, que es un token de su propia red principal. Bitcoin es el mismo token de su propia red, que es Bitcoin. En cambio, Libra depende de una red de tercero que es Solana, u otra red en este caso. Por eso es un simple token, no Y, es una y criptomoneda. preguntarte, ¿es Eh, un token? ¿Es algo como que nace espontáneo, alguien lo crea y alguien lo promociona y depende de quién lo promocione, eso empieza a tomar un valor distinto a lo que es una criptomoneda? sí, ambos, digamos, una criptomoneda también es un token, pero la diferencia es que la criptomoneda es un token de su propia red. Claro. Pero en el caso de Libra o cualquier otro simple token, sí, yo en 2 clics puedo crear un token. Ajá. No tiene ninguna complejidad, es muy simple hacerlo. No tiene mucha configuración informática ni de programación alguna. Lo que sí es que lo más importante es crear detrás de ese token un respaldo, alguna utilidad. Hay una categoría de tokens, puede estar un token de utilidad, un token de seguridad o un token, digamos, de equidad que se utiliza para votación, porque puede ser un token para votar, por ejemplo, para hacer una elección. eh, y están los tokens basura, o la shitcoin que le decimos nosotros, que en este caso se entraría este tipo de token como Libra, por ejemplo. Claro. También algunos especialistas que he hablado en el medio, lo toman como un token de utilidad Claro. a Libra, pero yo estoy un poco de desacuerdo con esa clasificación que le han dado. Para mí un token basura porque no cumple los requisitos, digamos, de una utilidad específica, Claro. por más que hayan dicho que se O sea, utiliza no para cumple con la promocionar no emprendimiento cumple con la legalidad, o quiere algún decir, tipo ¿no? de causa, pero no tiene ningún fundamento. No cumple con la legalidad, por decirlo de alguna manera, con Exactamente. bien. Para mí se categoriza, digamos, como token basura o shitcoin, que le decimos nosotros. Ahora, Eh, la revista Forbes ha catalogado como en el mundo de las cripto, que es la estafa más grande en años, de 4.600 millones de dólares. ¿Sería este, digamos, el resultado de lo que ha arrojado esta maniobra? sí, pero hay que estudiar bien cómo ha sido la cosa, porque eso es el capital,
total que se ha movido, Claro, de los cuales hay que ver, porque yo estoy analizando, cuáles son las cosas que han quedado, digamos, fuera del sistema y otras que se han cobrado. Cuando hablamos de shitcoin o token basura, estamos hablando de un tipo de estrategia de mercado que se llama sell-off. Sell-off significa venta masiva. claro, Es buscar un punto de venta. En este caso, por ejemplo, se utiliza en todas las bolsas de valores. No estamos hablando de un fraude, nada, se utiliza en Wall Street, se utiliza en claro, Merval, en cualquier tipo de bolsa se utiliza ese tipo de estrategia. Es buscar un punto de entrada y un punto de salida, donde se hace el punto de salida en forma masiva. Y ha sucedido eso. Mucho también lo catalogan como un rug pull. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento detrás, en este caso del activo, y que los mismos del activo han movido el capital. En este caso no es tan así, por eso que hay digamos, hay que estudiar bien, investigar bien. Por lo que se estudia que el 85% del paquete de tokens que se movieron fueron de los fundadores, de los cuales, de los 4.600 millones de dólares que se movieron, también se vendieron, pero también se compraron de vuelta. claro. Entonces hay que ver cuáles fueron, digamos, lo que realmente quedó fuera del sistema. Ahora, este escándalo, pregunto, ¿no? En el mundo de quienes pregonan estas nuevas economías, en el caso tuyo y en el caso también de quienes están en distintas jurisdicciones de este país, digo, le genera como una empatía negativa para aquellos que están ingresando al mundo de criptomonedas, porque digamos que pierde credibilidad o en este caso se refuerza al contrario lo que digo, Andrés. Hay un poco de todo. Por ejemplo, estafa del tema cripto ha habido muchas. De hecho, nosotros en Córdoba Bitcoin hemos denunciado acá en Córdoba todo lo que es. Hoy está viendo que le han dado, por ejemplo, una condena de 6 años a Cositorto. Y nosotros, me acuerdo que fuimos uno de los primeros que tuvimos en Córdoba denunciando, digamos, públicamente la estafa piramidal esta de Zoe, por ejemplo. Claro, Ha habido otras estafas también de OneCoin y otras más que nosotros también hemos estado denunciando que sí, son golpes, por decirte, de desprestigio y falta de credibilidad al tema de criptomonedas. Pero también nos da un punto de partida para enseñar, digamos, o hacer, digamos, que la gente que vaya entrando tenga cuidado y que tenga sus recaudos. claro, Porque como haber casos antecedentes, a nosotros nos da, digamos, un argumento válido para que nosotros le podamos enseñar a ese tipo de gente. claro. Igual con Libra, por más que está al borde, para mí está al borde de la estafa, hay ciertos condimentos que sí lo hacen, la estafa, muy claros, pero también es válido que en el mundo del cripto hay muchísimas de estas shitcoins que se mueven a diario y hacen cosas peores que el tema de lo que ha sucedido acá, que hay un presidente que lo ha promocionado, eso es lo más grave, nada más. O Pero sea, en el tema lo que vos cripto hay lo muchísimas lo de que tipo. estoy tratando de comprender, Andrés, y te agradezco la comunicación, es que en este nuevo mundo de las monedas virtuales existe, tal vez en el pleno desarrollo, gente creíble y gente que se dedica a estafar, en este caso piramidalmente o de manera como lo que estamos hablando, de lo que ha sido Libra. Y esto tiene la gravedad porque lo ha difundido o promocionado, como le quieramos poner, el presidente de la nación. Es eso, digamos, ¿no? Lo grave. Exacto. Eso es lo grave. Yo constitucionalmente no conozco mucho del tema político, cómo se va a desenvolver todo ese tema, pero en el tema que a mí yo conozco con el tema cripto, hay ciertos parámetros que el promotor en este caso, de algún proyecto, está vinculado al proyecto económicamente, Claro, en muchos de los casos. claro, Entonces, hay que ver si ha cobrado o hay algún tipo por decirte, sí, retorno de ganancia también de parte de él, porque se ha vendido tokens o se ha beneficiado, digamos, de cosas. Es totalmente una estafa, pero a nivel global. claro. Ahí ya no hay ninguna duda de eso. Bueno, Eh,
No, no, la verdad que me estás dando a conocer algo tremendo que para el común denominador, vos calculo que en estos días has sido muy consultado, vos estás en Córdoba, ustedes son Sí, especialistas. Digo, el común denominador, doña Rosa, un jubilado, un trabajador, alguien que esto le tiene sin cuidado porque, como decía yo antes de la comunicación contigo, nosotros estamos a una economía que de conocer el billete, o en este caso, por ahí más adaptado a las billeteras virtuales de pagar, tanto sea como todos conocemos Mercado Pago, Ualá, qué sé yo, la tarjeta de débito, transferencia, digo, a lo que es la economía de las criptomonedas, el común denominador no entiende qué ha pasado, ¿no? Y la política por ahí mete entre medio de esto, pero queríamos que alguien especialista en Bitcoin, en este caso como lo son ustedes de Córdoba Bitcoin, que nos expliquen un poco el tema del criptomonedas. Esto es muy nuevo en el mundo y para América Latina es novedoso, pero también novedoso de los estafadores que hay. exacto. Hay una cuestión, digamos, mira, yo te conté un ejemplo, yo también trabajamos nosotros en Córdoba, digamos, y damos soluciones a otra gente común que necesita, por ejemplo, mover criptomonedas en el mundo, y me han tocado casos muy impresionantes, por ejemplo, gente que está en plena guerra, en Yemen o cruzando la frontera, eh, como no pueden transportar billetes ni ningún tipo de cosa de valor en el coso, se graban, digamos, en la muñeca el código de clave privada. En la criptomoneda nosotros tenemos lo que son las claves privadas, que es el único acceso que tenés a las billeteras que vos podés descargar después en cualquier dispositivo. Entonces vos teniendo esa clave privada te da acceso a tu billetera. Bueno, se graban esa clave privada y se cruza la frontera y se compra un nuevo celular y cargan en el celular la aplicación y cargan la clave privada y vuelven a tener el saldo. Eso lo evita, digamos, que lo roben o que los mismos, digamos, que están en la seguridad fronteriza le sacan las cosas de las pertenencias que tiene. Todos esos casos no he visto, y eso después lo cambian acá en Córdoba, por ejemplo, con algún familiar. Ahora, lo que Cosas vos me así. estás contando es Es como muy que, importante la criptomoneda claro, porque descentraliza y no tiene ningún tipo de gobierno ni tampoco no tiene ningún tipo de manipulación de un banco o entidad financiera. A ese punto, digamos, la pregunta es, Andrés, la pregunta es, lo que vos me estás contando es que tal vez se venga este nuevo paradigma de lo que vos nos contás, o sea que alguien que está, lo dijiste muy claramente, alguien que esté en pleno proceso de pasar de una frontera a la otra en un estado de guerra, lo pusiste como en este caso en Medio Oriente, y que sí, necesite, digamos, transportar ese dinero y como que ninguna entidad gubernamental puede controlar, y eso es una criptomoneda, sería, ¿no? Y exactamente. Eso viste. pueden asesoría en Córdoba para que ustedes trasladen cuando esa persona al pasar, teniendo su clave tal vez anotada en la piel, puede pasar y automáticamente el dinero se traslada y nadie vio nada, en este caso, por decir así. Exactamente. No ha pasado que también tenemos gente que viene de Ucrania y de Rusia mismo también, que ha venido acá a Córdoba, instalado con su familia, hasta hijos también. De hecho, hace poco he tenido que despedir uno que se dio a Rusia a hacer un tema, y también sucede lo mismo. Vienen de allá con la clave, digamos, de seguridad de las billeteras y vienen acá a cambiar los saldos y con eso pueden rehacer su vida. Porque venden todo de su país de origen y acá lo utilizan para comprarse una casa o alquilar, lo que sea. Claro. La verdad que es un tema muy interesante, el tiempo es tirano, pero Andrés, la verdad que tu apellido es Salamone. Salamone, sí. Salamone. Con, sí. La verdad que es un placer charlar, Andrés, que nos haya dado esta nota y poder seguramente molestarte en otro momento, porque esto va a llevar un tema de Sí, un con largo gusto. tiempo, ¿no? Entender cómo es esto de lo que todos hemos empezado a conocer como criptomonedas, ¿no? Y también porque ha sido más conocido por las estafas que por algo que está cambiando en el mundo, por lo que estoy viendo, ¿no? Exactamente, sí. Yo por eso doy los dos panoramas que generalmente se conoce por algo negativo, pero lo positivo es todo lo que acabo de contar, que se está utilizando para muchos casos de emergencia, de guerras, que no, y que alguien, y que no hay paz también, porque también cuando países que como Argentina han pasado por procesos de mucha inflación, devaluaciones, es un refugio de valor también para nosotros los mismos argentinos. De hecho, Argentina es el principal país en Latinoamérica en adopción de cripto.
Así que por eso es que es muy importante también en nuestro país. La verdad, Andrés de Córdoba Coin, Salamone, la verdad es un placer charlar contigo y obviamente seguir aprendiendo en esto que yo creo que para el común denominador no es entendible y no lo ha entendido más que saber que el presidente ha difundido o ha promocionado algo que ha sido una estafa. Por eso mismo creo que meterse en el tema, aprender un poco qué es el tema de criptomonedas, nos ha abierto una pequeña ventanita y seguiremos tal vez molestándote para poder saber. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran pueden comunicar. Así Gracias, que, muy mucho amable. gusto. Gracias, muy amable. Andrés Salomone, que es en este caso de Córdoba Bitcoin, muy interesante el tema porque, bueno, podemos ver